Querida familia secreta, muy buenos días, tardes o noches. Me alegra mucho verte nuevamente en este episodio que está lleno de historias desgarradoras y aterradoras, donde la gente malvada pensó que nunca recibiría su merecido. Te contaré del horror que vivieron aquellos que pensaron que nunca pagarían por sus terribles acciones. Quizás se trató de justicia divina o tal vez terrenal. Tú tienes la última palabra. Así que prepárense y, querida familia, sean bienvenidos a Escalofríos. Marcelino hablaba como si el dinero le sobraba y su familia disfrutara de una vida envidiable. Pero detrás de las paredes de su casa se ocultaba una realidad completamente distinta. El señor Rafael nos pidió que contara esta historia para que nos hiciera reflexionar un poco. A veces nos quejamos de que la vida es injusta, pero te aseguro de que tarde o temprano las cosas caen por su propio peso y cada acto realizado se pone en una balanza para ser juzgado. Don Rafael vivía en una colonia sencilla. Ni él ni sus vecinos tenían grandes riquezas, pero sí lo suficiente para que sus días pasaran con tranquilidad. Entre los vecinos de la cuadra se encontraba un señor llamado Marcelino. Este señor era de esos que presumen de todo y hasta de lo que no tienen. El hombre era taxista, tenía 5 hijos y una esposa llamada Liz. La casa en la que vivían tenía las características mínimas para un hogar, pero lo cierto es que no podía considerarse como el sitio adecuado para el desarrollo de 5 chiquillos. Contaban con energía eléctrica porque se la robaban del poste más cercano. No disponían de agua corriente, pero juntaban de la lluvia o pedían regalada. Por dentro, el domicilio no tenía casi nada y mucho menos comida. Doña Liz hacía maravillas con los pocos pesos que le daba su marido, pero eso sí, si al señor se le cuestionaba, él aseguraba que les brindaba todo lo necesario a sus descendientes. Juraba por todos los santos y por Dios mismo que a su familia no le faltaba nada y que a veces hasta le sobraba. En alguna ocasión tuvo el descaro de decir que cuando les hartaba eso de tener tanta comida, terminaban dándosela a los perros de la calle. Eso era una vil mentira. En la casa de Marcelino jamás sobraban los alimentos. De hecho, en más de una ocasión la señora Liz fue a la casa de sus vecinos para pedir prestado un poco de dinero a fin de comprar unos bolillos y darles de cenar con eso a sus pequeños. Para la gente era desagradable escuchar a don Marcelino, pero también lo veían como una forma de escapar de su realidad. Lo que no se imaginaban era que el hombre tenía la cabeza tan acochambrada que los pensamientos que generaba no eran para ayudarse a salir adelante, sino bastante reales. Esto se descubrió tiempo después, más adelante, cuando el hombre comenzó a tener problemas con otro vecino llamado Higinio. Todo comenzó cuando Higinio le solicitó un viaje de taxi a Marcelino y luego lo fue a buscar a su casa porque se le había perdido un folder con documentos importantes, entre los cuales se hallaba un cheque con una cifra de dinero relevante. Marcelino le aseguró a Higinio que en su taxi no dejó nada y que en caso de haber sido así, lo más probable era que lo encontró la persona que había subido después de él. Su vecino pasajero, bastante indignado, le dijo al chofer que luego de dejarlo en su casa, lo vio dirigirse hacia la suya. Así que no podía haber subido a otra persona durante la noche o madrugada, si Marcelino solo trabajaba de día. El conductor alegó que Higinio no lo vio llegar a su domicilio a estacionarse y sacar el folder, sino que simplemente estaba suponiendo mal, porque el día en el que le brindó servicio anduvo trabajando hasta las 11 de la noche.
Viendo que no llegarían a nada y que lo único probable era que Marcelino ya se hubiera gastado su dinero, Higinio le dijo que no iba a seguir discutiendo y que se lo dejaba a Dios y a su conciencia. Marcelino se alejó diciendo en voz alta que él no necesitaba robarle ni quedarse con las cosas de nadie, porque a él le sobraban los billetes grandes. Así pasó el tiempo. Los hijos de Marcelino, con hambre, con la protección del cielo y de su mamá, crecieron y se convirtieron en jóvenes que parecían ir por el buen camino. Aunque, de repente, el mayor empezó a dar muestras de que consumía ciertas sustancias prohibidas. Ese fue el primer aviso que la vida le dio a Marcelino para que enderezara sus pasos. Pero como no lo hizo, entonces su esposa se enfermó. Le empezó a dar una fuerte gastritis que terminó convirtiéndose en una afección tan grande que ya no dejaba comer a la señora. A la mujer la tuvieron que empezar a alimentar con sonda y el costo de las medicinas no era accesible. Al final ya no pudieron costear lo que necesitaba y solicitaron ayuda al ayuntamiento para que la operaran. Esperaron varios meses y al final consiguieron el apoyo gubernamental. Así que empezaron a gestionar la operación. A Liz afortunadamente la intervinieron, pero le dejaron todo el abdomen lleno de suturas porque la operación se había complicado. Le hicieron algo así como una manga gástrica, ya que le quitaron una enorme parte del estómago que ya estaba afectado. Sin embargo, su salud no mejoró del todo. La comida se volvió un suplicio para la mujer y adelgazó hasta quedar en los huesos. Poco a poco se fue desnutriendo y llegó el momento en el que hasta caminar unos metros le resultaba espantoso. Incluso con tantos problemas en la casa, la cuarta hija de Marcelino salió embarazada y el padre resultó ser un hombre casado. Como es obvio, el sujeto infiel huyó como una rata y se fue a esconder bajo las faldas de sus abnegadas esposa y madre, las cuales aseguraron que la hija de Marcelino era una buscona. Para colmo, con el primer ultrasonido que le hicieron a la muchacha, resultó que no era un bebé sino dos, así que la joven tuvo gemelos. Si antes la economía de la familia estaba mal, con los bebés inesperados, las cosas se pusieron peores. Poco más adelante, otro de los hijos dejó de verse por la cuadra. El señor Marcelino aseguró que el joven había encontrado un magnífico trabajo y por eso ya no estaba. Pero doña Liz ya no pudo aguantar el tormento. La mujer confesó que el joven se encontraba en el reclusorio porque se le había hecho fácil robar el cableado público y lo agarraron. Por más que Marcelino se hacía el loco, se engañaba él mismo, pues en la colonia ya nadie le creía. Rafael, el hombre que nos cuenta esta historia, a menudo platicaba con su familia sobre las mentiras del vecino, y poco a poco se desmoronaron hasta mostrar la realidad. Lamentablemente, la familia de ese señor era una de las más detestables de esa zona, pero de cualquier manera, cuando falleció Liz, se juntaron un montón de personas que los acompañaron durante su funeral, como si se tratara de un plan. Hasta que la señora estuvo con sus hijos y con sus nietos, las cosas fluyeron un poco bien, pero después se retorcieron por completo. Para empezar, Marcelino se enfermó. Le detectaron niveles altísimos de ácido úrico porque llevaba un buen tiempo sufriendo de las rodillas y para cuando aceptó que lo revisaran, ya tenía lo que se denomina gota. Lo peor del caso es que lo tenía en ambas piernas. Como cada vez le resultaba más complicado cocinar, ya ni siquiera para eso hacía un poco de ejercicio y el hombre empezó a engordar. Al subir tanto de peso también se le desarrolló la diabetes y le comenzó la hipertensión. Cuando menos se dio cuenta la gente, Marcelino ya andaba con un tanque de oxígeno en su taxi y al poco tiempo se dejó de ver. En parte por curiosidad y por otra parte por pura misericordia, unas personas visitaron a don Marcelino. Resulta que lo encontraron en un estado terrible.
El hombre ya se encontraba hinchado, con mucho dolor y casi no se podía mover. Tenía la glucosa hasta el cielo y también su presión arterial descontrolada. Si existía la posibilidad de que sus enfermedades se controlaran y su salud mejorara, las perdió porque no contaba con el dinero suficiente para pagar sus medicinas. Por lo tanto, su destino era bastante triste. El hombre tendría que esperar hasta que su cuerpo colapsara. La espera fue lenta y solitaria, pues casi todas las ocasiones donde recibió visitas, la gente se percató que ninguno de sus hijos estaba a su lado cuidándolo. La segunda cosa que observaron las personas se descubrió por una absoluta coincidencia. Y es que una de las vecinas que fue a visitar a Marcelino, en lugar de dirigirse a la salida, entró por otro cuarto. En ese espacio, vio que el señor tenía alrededor de 10 frascos en los que flotaban nombres y fotografías de diferentes personas dentro de líquidos negruzcos, rojizos o con cosas adentro como cabellos o agujas. La mujer no pudo evitar reconocer algunos nombres de sus vecinos que conocía, como el señor que en el pasado perdió su folder y su cheque. Por más ingenua que pudiera ser la señora, no pudo evadir la realidad de que aquellos eran trabajos de brujería. De inmediato abandonó la casa horrorizada y más adelante les contó a otras personas que cuando visitaron a Marcelino se asomaron al cuarto y confirmaron lo de los frascos. No cabe duda que don Marcelino no entendió por qué las personas que iban a verlo y que le llevaban un poco de comida, de repente dejaron de hacerlo. El hombre murió en completo abandono y sus hijos después contaron cosas que debían darles vergüenza. Según sus palabras, a su papá se le hicieron unas lesiones en la espalda y en los glúteos que se llaman escaras. Son dolorosas aberturas en la piel que poco a poco se van infectando. Las escaras de don Marcelino se encontraban en un estado tan terrible que hasta apestaban a podrido. ¿Quién sabe si el hombre tuvo un final tan trágico debido a sus mentiras y a su arrogancia, a las malas acciones que cometió, como robar o ser abusivo con su esposa e hijos, o también por haberle hecho brujería a las personas inocentes? Lo cierto es que el señor pagó con creces, pero quién sabe si en los últimos minutos de su existencia se habrá arrepentido. Don Fidel deseó durante años tener un hijo varón y cuando finalmente llegó, le permitió hacer todo lo que quería. Sin embargo, lo que comenzó con el orgullo de un padre terminó convirtiéndose en miedo, humillaciones y un arrepentimiento imposible de borrar. Don Fidel fue el padre de Susana, Gabriela y Gervasio. Primero nacieron sus 2 hijas y parecería estar contento con ello, pero cuando llegó Gervasio, quedó claro que el señor anhelaba con todas sus fuerzas tener a un hijo varón. Una vez que entre sus brazos se acurrucó Gervasio, ya no tuvo interés ni ganas de estar cuidando a sus pequeñas. Cabe señalar que era ya por 1970 y que los comportamientos machistas estaban a la orden del día. Las mujeres todavía no podían opinar y ni siquiera las dejaban utilizar pantalones. Para la época que era, esto era entendible. Estaba mal, pero era natural entre la gente. Por eso, a nadie le parecía interesante que don Fidel anduviera de allá para acá con su hijo y que de repente sus hijas se hubieran vuelto invisibles. Lo que el hombre jamás imaginó fue que ese hijo que tanta alegría le produjo cuando nació, en el futuro se convertiría en la causa de sus lágrimas y de un deseo inmenso de que Dios lo mandara a llamar lo antes posible para acabar con sus sufrimientos. Durante sus primeros 3 años de vida, Gervasio se comportó de una manera que podríamos denominar normal. Fue un niño que aprendió a gatear en tiempo y forma, luego a caminar y la parte de hablar también fue aceptable. El señor Fidel se empeñó en asegurar que lo primero que dijera su hijo fuera «papá»,
pero su esposa solía aclarar que en realidad pronunció gato. Por supuesto, eso jamás lo comentaba enfrente de su marido. Aproximadamente a los 4 años, el niño dio muestras de cuál sería su futuro, ya que don Felipe le cumplía hasta el más mínimo capricho. Hacía berrinches en los que hasta perdía el aliento y se tiraba al suelo. El hombre jamás lo regañaba y siempre le permitía hacer su voluntad. Si quería que lo alzaran, les ordenaba a sus hijas que lo hicieran. Y si ese día no quería comer lo que había, su esposa tenía la responsabilidad de descubrir qué se le antojaba a su hijo para alimentarse. Como te podrás dar cuenta, era un niño malcriado. Y tal vez aquí se cumple el dicho que asegura: cría cuervos y te sacarán los ojos. Con el transcurrir de los años, Gervasio convirtió los berrinches infantiles en su actitud natural. Lo que él quería se hacía, porque si no se quejaba con su papá y el señor les ponía una de aquellas a las chicas. Y el señor no le ponía pero a ninguna de las demandas de su querido hijo. A pesar de que cada vez se comportaba de forma más y más desagradable. A lo mejor si el señor Fidel hubiera reflexionado, se habría dado cuenta a tiempo de que estaba cavando su propia tumba. Por desgracia, quedó cegado debido a la falsa alegría de haber engendrado un varón. Cerca de la adolescencia, cuando Gervasio comenzó a reconocerse como un hombre, su padre descubrió que tal vez metió la pata de manera irremediable. Pues con solo 14 años, su hijo llegó a casa muy tomado y cuando Fidel le pidió una explicación, él se burló y le dijo que no lo estuviera molestando porque no tenía tiempo ni ganas de estar escuchando a un viejo arrugado. Luego de esa muestra de rebeldía, se inició una espiral hacia el abismo. Gervasio comenzó a tratar muy mal a su papá, pero también a su mamá. Por si fuera poco, también se comportó grosero con sus hermanas y no tuvo el más mínimo reparo para exigirles cosas como si se tratara de que fueran sus sirvientas. La actitud del muchacho llegó al punto donde hasta Fidel lo incomodaba. Pero si le decía algo, entonces el joven se giraba y lo humillaba hasta el cansancio. Por ese motivo, su padre guardaba silencio y apretaba los puños sin ser capaz de hacer nada. Una vez que Gervasio se convirtió en un hombre, las circunstancias avanzaron hacia lo peor. Como sus hermanas se cansaron, todo el maltrato lo recibían sus papás, los cuales ya rondaban por la tercera edad. Las burlas se convirtieron en empujones hacia su madre y luego llegó el día en el que Gervasio le cruzó la cara con un manotazo a la señora. Adicionalmente, Gervasio todavía no se casaba ni se juntaba con nadie, pero a menudo llevaba a mujeres con las que mantenía cierta intimidad sin importar que sus papás se hallaran en el cuarto de al lado. Hasta se burlaba de ellos desde su cama. Cada acción tan repugnante que hacía el hijo de Fidel estaba cargada de agravios hacia los señores. Una tarde, en el instante donde la desesperación fue demasiada, don Fidel miró a su hijo y le dijo que era lo peor que le había pasado. Como lo único que recibió de Gervasio fue una carcajada, el anciano agregó que ojalá no hubiera nacido y que le suplicaba al Todopoderoso que retirara de este mundo al hijo que le había dado porque se había convertido en una escoria. Gervasio volvió a emitir unas estridentes carcajadas y la diversión que le proporcionaron sus padres en ese momento les valió para que ese día los dejara de molestar. Bien o mal, las jornadas siguieron pasando y la actitud de Gervasio lo llevó hacia un camino donde por fin encontró consecuencias para lo que hacía. Al joven se le hizo muy fácil coquetear con una mujer casada, y cuando su esposo se enteró, fue a buscarlo para decirle que no se le volviera a acercar a la dama. Cierto era que la señora no era una señorita bien portada, pero Gervasio siempre tuvo la posibilidad de rechazar sus insinuaciones y no lo hizo. No solo llegó a juguetear con la mujer,
sino que también se acostó con ella. Y aunque trató de borrar toda la evidencia, el marido se enteró. A decir verdad, ni sus padres ni el propio Gervasio habrían podido decir qué hizo el hombre, pero de que llevó a cabo algo maligno, así fue. Los padres de Gervasio lo supieron cuando su hijo comenzó a tener pesadillas, pero no eran simples sueños desagradables, sino cosas que lo hacían despertar gritando de horror. Al paso de los días, el hijo de don Fidel tuvo un camino insospechado. Se empezó a ver nervioso y el cuerpo le temblaba de forma ligera. Su madre, que era tan buena persona, le preguntó qué era lo que le pasaba. A pesar de lo mal que la trataba, Gervasio se acurrucó entre sus brazos y le confesó que llevaba varios días soñando con que un demonio horrible lo perseguía. Le juró que en verdad veía a un diablo repugnante y que ese ser lo acechaba cada noche con burlas y promesas de llevárselo al infierno porque llevaba mucho tiempo pecando. Tal fue el impacto de esa presencia que el hijo cambió la actitud que mostraba hacia sus padres. Los insultos, los empujones y las humillaciones se detuvieron por completo. Les compró cosas y ropa nueva, y hasta los llevó a comer a la plaza que se ubicaba en el centro de la comunidad. Sin duda, los señores estaban felices por todo eso, pero las pesadillas ya no se detuvieron. En poco tiempo, Gervasio perdió mucho peso. Casi ya no podía dormir. Le salieron moretones muy extraños por todo el cuerpo, y por recomendación de su mamá, comenzó a ir a misa para ver si así el diablo lo dejaba en paz. Tal fue la desesperación de ese hombre, que fue a la casa de su amante para pedirle perdón al marido. Él le puso un cañón en la cara y le dijo que se largara y que jamás se le ocurriera volver a pararse cerca de su casa, y que si algo feo le estaba ocurriendo, solo era el resultado de sus pecados. Aquel hombre le dijo casi lo mismo que le decía el demonio en sus sueños. Como por allá en su pueblo no había nadie que se dedicara a la brujería ni al retiro de hechizos, la familia hizo lo único que se le ocurrió: rezar, bañar a Gervasio con agua bendita y barrerlo con hierbas que se consideraban beneficiosas para alejar todo tipo de males. Sin embargo, eso no sirvió de nada. La mente de Gervasio continuó deteriorándose. Se perdió en un abismo siniestro y llegó a un punto cumbre cuando le pareció ver al demonio espiándolo desde atrás de unos árboles. Tal fue el miedo que sintió el hombre, que se esforzó por ya no dormir. Jamás se imaginó que ese error le costaría la vida. La falta de sueño hizo colapsar a su organismo y una tarde sintió un fuerte dolor en el pecho. Enseguida se desvaneció y ya no despertó. La falta de sueño hizo colapsar su organismo. Una tarde sintió un fuerte dolor en el pecho. Enseguida se desvaneció y ya no despertó. Ese día fue el último en el que Gervasio estuvo vivo. Con su fallecimiento, sus padres se pusieron tristes, pero también experimentaron un gran alivio, pues el hijo tan terrible que tuvieron ya no los haría sufrir más a ellos y tampoco daría más problemas en este mundo. Sofía pensaba que para vencer a una persona peligrosa solamente necesitaba pruebas, argumentos y la fuerza de la ley. Sin embargo, cuando aceptó defender a una mujer maltratada, comenzó a padecer una enfermedad que ningún médico conseguía explicar. En la historia que nos comparte Sofía Castro, nos cuenta que una de las cosas que más quería lograr en la vida era titularse como abogada. Cuando salió de la prepa e hizo el examen de admisión a la universidad, se llevó la sorpresa de que no fue seleccionada en ninguna de sus opciones. Al principio no logró entender qué ocurría porque a lo largo de su formación académica obtuvo excelentes calificaciones y por lo tanto contaba con el promedio necesario para ingresar a la carrera que le interesaba.
Cuando quedó claro que no podría ingresar al plantel de su gusto, Sofía sintió mucho coraje contra ella misma, aunque también experimentó una gran molestia contra su escuela porque tal vez no la había preparado como prometía. Más adelante también se molestó con la universidad, pues resultó que algunos alumnos con un promedio peor que el suyo sí fueron admitidos. Tal vez no en una licenciatura en Derecho, pero sí en la unidad y en el año corriente. El problema era que los resultados no se podían apelar y si el sistema decía que no obtuvo los aciertos necesarios para obtener un lugar y convertirse en abogada, nada se podía hacer. Por muchos días Sofía se sintió triste, desanimada y no quiso salir de la cama. Sus papás le dieron un tiempo para que lidiara con sus penas y pudiera digerir las circunstancias en las que se encontraba. Luego le ordenaron ponerse a estudiar para prepararse y realizar el examen el año siguiente. Sofía no trabajó ni hizo nada adicional en su lugar. Se la pasó leyendo y leyendo los libros junto con sus anotaciones. Llegado el momento, acudió a realizar el examen de admisión por segunda ocasión y ahora sí pudo ingresar a la universidad y a la carrera que le interesaba. A partir de ese momento, se propuso honrar el espacio que le brindaron y más adelante se tituló como debe ser. Si alguien le hubiera dicho que esa profesión la llevaría a conocer el verdadero horror, tal vez lo hubiera pensado más antes de luchar tanto en el pasado. Yendo en el orden en el que ocurrieron los sucesos, Sofía se tituló y logró ingresar como practicante a un bufete de abogados con buena reputación. En ese sitio recibió sus primeros casos y gracias a su empeño le fue bastante bien. Uno a uno sus éxitos la llevaron a obtener reconocimiento y respeto. Entonces llegó a su mesa el caso de la señora Amalia Rodríguez, una ama de casa que lidiaba con un marido irresponsable y agresivo, tipo que se llamaba Álvaro. El hombre se comportaba como una bestia, pero tenía un poder de manipulación inmenso. Solo bastaba con amenazar a Amalia para que quitara las denuncias y le otorgara el perdón. En las raras ocasiones donde eso no funcionaba, le juraba por su vida que nunca volvería a lastimarla y como la mujer lo encontraba tan vulnerable, siempre terminaba cediendo. En esa ocasión, Sofía se hizo cargo del caso y ahí empezaron los problemas. Pues el señor creía que podía hacer lo que quisiera. Ese hombre no parecía tener la conciencia de entender que su mujer lo obedecía porque los maltratos anularon su voluntad. Pero el resto de personas no le debían nada y no estaban obligadas a hacer lo que él quería. El caso es que cuando Sofía se presentó como abogada de la señora, el tipo de inmediato comenzó a insultarla y a minimizarla por ser mujer. Eso a Sofía le dio muchísimo coraje y se juró a sí misma que sacaría a su esposa de aquel infierno y al sujeto lo refundiría en la cárcel por un buen tiempo. Reunió todos los recursos e inició con el proceso. Le presentó al juez innumerables pruebas que le hicieron ver al maltratador que esta vez tal vez no se saldría con la suya. Sofía ya casi sentía que tenía la demanda ganada, sin embargo, algo inesperado ocurrió. La abogada se enfermó. De un día para otro amaneció con un fuerte dolor de cabeza que la obligó a ausentarse de sus obligaciones. Tuvo que posponer actividades y solicitar prórrogas con los jueces. Uno de los casos que se aplazaron por sus afecciones fue el de doña Amalia contra el señor Álvaro. Al principio la abogada pensó que con un día de descanso estaría como nueva, pero en realidad se empezó a sentir peor. Al dolor de cabeza se le sumaron unos mareos tan incómodos que no le permitían ni caminar. Como es obvio, fue al mecánico e inició con un tratamiento de inmediato, mismo que pareció no hacer ni el más mínimo efecto. Desesperada porque no comprendía lo que estaba sucediendo, a Sofía se le ocurrió hacer una publicación en Facebook. Contó sus síntomas y pidió ayuda para que le recomendaran a un doctor.
Entre aquellas respuestas, hubo sugerencias de médicos que la gente elogiaba y etiquetaba como los mejores, pero también comentarios donde alertaban a la mujer de quizá una brujería. Entre toda la gente que le respondió a Sofía, estuvo una señora que le dijo que le haría una tirada de cartas sin compromiso. La mujer dejó su teléfono y la abogada la contactó. Al momento de llamarle, los oídos le punzaban. Sin embargo, al cabo de unas preguntas y el sonido de una baraja moviéndose, confirmó la brujería. De acuerdo con lo que descubrió la señora, un enemigo poderoso le mandó a hacer un trabajo para quitarla del camino. Así que le pidió que acudiera a su domicilio para romper el maleficio. Todavía con algunas dudas, Sofía y sus papás fueron a la dirección y se encontraron con Anayeli, una bruja blanca que de inmediato se puso a trabajar. Le echó a Sofía una manta roja, quemó incienso e hizo oraciones católicas y en un idioma que parecía náhuatl. Tras casi media hora, Sofía dejó de sentirse mareada y entonces inició una limpia con hierbas y finalmente la mujer dibujó un círculo, puso madera, le cortó un mechón de cabello a Sofía, lo quemó y fue a buscar un guajolote al que le abrió el cuello y derramó todo su líquido sobre aquellas llamas hasta que se apagaron por completo. En ese instante, Sofía percibió cómo se le caía un peso de los hombros. La cabeza ya casi no le dolía y de verdad sintió que estaba curada. La señora Anayeli le entregó a la abogada un amuleto. Le dijo que era para su protección, pues la maldad impuesta había sido muy grande. El padre de Sofía le dejó a la señora una cantidad de dinero que le parecía adecuada, y juntos volvieron a casa. Si bien Sofía no se curó de un momento a otro, los malestares se redujeron gradualmente y poco a poco disminuyeron todavía más. Mientras ella analizaba las circunstancias, se acordó de algunas cosas que Amalia dijo. Algunas de las maneras en las que la manipulaba era diciéndole que la iba a brujear y su corazón le indicó que ese hombre era el responsable de lo que le había ocurrido. De inmediato pidió ayuda para cerrar ese caso lo antes posible. Sofía, junto con un colega, se pusieron a trabajar de día y de noche, prepararon lo necesario y en la siguiente audiencia dejaron claro que Álvaro era un peligro para Amalia y para la sociedad en general. Probaron las agresiones y también los años de maltrato, así como los intentos de quitarle la existencia a su propia mujer. Fue tanto lo que presentaron los abogados que el juez determinó la culpabilidad del hombre y le asignaron una pena de 10 años, tiempo suficiente para que Amalia se repusiera y se alejara de ese lugar. Mientras la policía se llevaba a Álvaro, él lanzó innumerables amenazas a Sofía y por ese motivo, la abogada regresó con Anayeli para otra limpia. A partir de ahí, de vez en cuando, Sofía vuelve con la bruja, pues aprendió de un modo impactante que su trabajo no es solo lidiar con denuncias y gente enojada, sino que en ocasiones también hay cosas que parecerían cuentos de hadas, pero que solo cuando se viven se puede saber que son totalmente reales. No existe un coraje más profundo que el de una madre cuando descubre que alguien lastimó a sus hijas, especialmente si el responsable pertenece a su propia familia. El amor es una fuerza tan grande que puede vencer situaciones que parecen estar perdidas. Amar a una persona puede lograr que otra lleve a cabo acciones que parecerían imposibles. Por ejemplo, en 1982, una mujer llamada Ángela levantó un coche para liberar a su hijo Tony, quien había quedado atrapado debajo del vehículo mientras lo reparaba. El amor y el deseo de salvar a un ser que amaba con toda su alma le permitió a la señora levantar un peso que ni siquiera los atletas más experimentados se animarían a intentar.
Y así como el amor llega a estimular la ejecución de actos tan impactantes, el coraje causado por alguien que daña a un ser querido también suele ser inmenso y estar dotado de un poder inimaginable. Esto lo vivió una mujer a la que vamos a llamar Lily. Todo comenzó cuando el esposo de Lily, llamado Simón, falleció de manera inesperada por un accidente de trabajo. La mujer y sus 2 hijas se fueron a la casa de los padres del difunto para que cuidaran a las niñas mientras Lily trabajaba. La mujer se encontraba devastada, aunque los estómagos de sus niñas no dejaban de tener hambre, y utilizó eso como motor para salir adelante. Los días parecían transcurrir con calma. El dolor no se reducía, pero se volvía más llevadero. Una tarde, cuando Lily volvió a la casa de sus suegros, encontró a una de sus hijas llorando y actuando de un modo muy extraño. La niña simplemente temblaba y miraba hacia los lados. Lily le preguntó qué le ocurría y su hija simplemente se soltó a llorar. Sin saber qué hacer, la mujer sacó a la niña de la casa y la llevó a un parque. En el exterior, Lily le dijo a su hija que podía contarle lo que fuera y que ella se encargaría de solucionar cualquier cosa que le estuviera pasando. Sin embargo, jamás imaginó que su hija le diría que su abuelo le había hecho daño. Al principio la mujer dudó, pero al revisar a la pequeña encontró las huellas de lo que había pasado. Lo demás que encontró nunca estará de menos, pero puedes imaginarlo. La furia que sintió Lily fue tan grande y al mismo tiempo le dio tristeza a la infancia arruinada de su pequeña. Luego volvió el coraje y no fue capaz de entender cómo un viejo puede hacer ese tipo de cosas. En ese momento, la mujer volvió a la casa, recogió sus cosas y cuando iba saliendo, se topó de frente con su suegro. Lo miró con tanto asco y un odio tan grande que en ese momento el señor se hizo pequeño. Lily lo miró de frente y le dijo: «Sé lo que hiciste y me da asco saber la persona que eres. Pero te aseguro que lo vas a pagar tan caro que vas a gritar por perdón y no encontrarás salida a tu sufrimiento». Eso Lily lo pronunció con una furia tan visceral, pero tomó la decisión de no denunciar en esos momentos. Se imaginó a su hija pasando por exámenes y hablando del suceso una y otra vez para que alguien entre la gente tuviera el descaro de decir que a lo mejor fue su culpa y mejor le evitó un dolor innecesario. En los días siguientes se encargó de sanar sus heridas emocionales. Eso sí, Lily tomó muestras y evidencias de lo que hizo su suegro, por si en el futuro su hija decidía por su cuenta y convicción hablar sobre ese suceso o denunciarlo. Fueron tiempos muy dolorosos para Lily y sus hijas, pero bien dice el dicho que no siempre llueve. La mujer tramitó becas para sus pequeñas y sí se las concedieron. También se inscribió en programas de apoyo para madres solteras y le asignaron uno, junto con un apoyo de despensas. Más o menos por ahí, cuando ya empezaba a respirar un poco más, se enteró de algo que la dejó fría. Resultó que su suegro estaba enfermo. Por más que los médicos intentaban descubrir qué tenía, no hallaban la respuesta a los síntomas que mostraba. Estaba aquejado por unas fiebres bastante altas que lo hacían delirar en todo momento. Entre aquellas alucinaciones que experimentaba, balbuceaba sobre unos seres que lo perseguían y que lo acusaban. Así que el señor pedía perdón a cada instante. Quien le contó eso fue una vecina de sus suegros, y lo hizo porque el señor solía pronunciar el nombre de Lily y también el de una de sus hijas. Se trataba de la niña a la que le causó tanto daño.
Lily no le contó nada de eso a la señora, ni a su hija lo que sucedía, y ella tampoco acudió a visitar al señor. La mujer dejó que los días pasaran, pero cada que podía hablaba con la vecina y así se fue enterando de lo que ocurría con su asqueroso suegro. Los doctores todavía no encontraban el origen de su mal. De ser un señor alto o vigoroso, pasó a convertirse en un vil esqueleto. La fuerza abandonó su cuerpo y casi no podía ponerse en pie. Los médicos, cuando lo revisaban, no sabían cómo le hacía para seguir vivo, pues en realidad se hallaba en un estado crítico y, de hecho, le dijeron a sus otros 2 hijos que se prepararan para lo peor. Este señor, sin embargo, siguió padeciendo. Los especialistas le dijeron que no sobreviviría más de un mes, pero de hecho sí. Llegó al mes y siguió adelante. Luego volvieron a asegurar que en cualquier momento, pero nada. Su sufrimiento no parecía tener final, o tal vez Dios no era capaz de abrirle las puertas del cielo, ni siquiera para ser juzgado, o definir el lugar en el que esa alma debía estar. Una tarde, en la casa donde vivía Lily, sus hijas tocaron la puerta. La mujer abrió y encontró del otro lado a una de sus cuñadas. La dejó pasar y mandó a sus niñas a otro cuarto. Para no hacer el cuento largo, la tipa iba a pedirle que por favor visitara a su padre y le otorgara su perdón. Pues después de mucho analizar aquella situación, lo más seguro es que la culpa mantenía al señor atrapado en esta vida. Pero si es que Lily lo perdonaba, seguramente podría marcharse y encontrar por fin el descanso eterno. En ese momento Lily se carcajeó en la cara de la mujer y le dijo: «No, hombre, ni en tus sueños eso va a suceder. Ese anciano le hizo algo a mi hija que es irreparable. ¿Cómo puedes pedirme que vaya a verlo y a perdonarlo? Al contrario, si en vida tiene que pagar por su pecado, ya que de buena voluntad no lo denunciamos, pues que así sea. Y es más, ojalá algo de eso te toque a ti, que siendo mujer le tapas las porquerías a un viejo asqueroso en lugar de asegurarte de que la niña, tu sobrina, tenga la tranquilidad que se merece». Sin embargo, eso no es así. Tras eso, corrió a su cuñada y le dijo que jamás regresara, casi como si la boca de Lily fuera de santa o de bruja. Una semana después, la vecina que le contaba sobre sus suegros y su familia le llevó otra nueva noticia. A la cuñada esa que fue a decirle que por favor lo perdonara, le detectaron cáncer de útero. Era joven y todavía no tenía hijos, pero la única forma de salvarla era quitándole la matriz. Así que jamás sería madre. En esos días, el suegro seguía vivo, sufriendo y delirando. No era que Lily pensara en él todo el día, o que 24/7 dijera que sufra ese maldito. Pero sin duda alguna, la vida no quitaba el dedo del renglón. Un día la vecina volvió a visitar a Lily y le contó que su suegro sobrevivía conectado a unas ondas. Ya casi no abría los ojos, pero seguía delirando y clamando por un perdón que no llegaba. El cuarto en el que se hallaba apestaba horrible, como azufre. Siempre salían gusanos asquerosos y las paredes se llenaron de moho verdoso. Eso parecía en verdad una maldición. Entonces, Lily habló con Dios. Le dijo que simplemente no podía perdonarlo. Por eso ponía en manos suyas hasta dónde debía sufrir ese hombre y pidió consuelo para ella y para sus hijas. Afortunadamente el suegro padeció casi durante 1 año más y luego, por desgracia, su fin terminó. Querida familia secreta, es así como llegamos al final de estas historias, donde el coraje, la injusticia y el horror
terminaron cruzándose de maneras que todavía dejan muchas preguntas. ¿Crees que los protagonistas recibieron un castigo sobrenatural o simplemente enfrentaron las consecuencias de sus actos? Cuéntame cuál de estos relatos te impactó más y qué habrías hecho tú en una situación semejante. Muchas gracias por acompañarme una noche más. Cuídate mucho y recuerda que algunas veces lo más aterrador no viene del más allá, sino de la oscuridad que ciertas personas llevan dentro. Nos vemos. Hasta la próxima.